Hola grupo, buenos días. Bueno, el día de hoy no voy a poder estar en clase con ustedes, pero les mando lo que viene siendo la clase grabada. Me tuve que ausentar por motivos personales, ¿vale? De todos modos, cualquier duda, recuerden que me pueden mandar mensaje a mi personal o en el grupo. Y bueno, si no comprendimos algo, volvemos a tomar lo que viene siendo un repaso general de todo lo que es la información o la duda directa que tienen con el tema, ¿vale? Bueno, para empezar retomamos un poquito sobre lo que veíamos la clase pasada. Ya habíamos nosotros platicado acerca de lo que viene siendo la jurisprudencia, la importancia que tiene y ya habían comenzado ustedes a analizar lo que vienen siendo precisamente estas jurisprudencias. Ya habían visto básicamente los elementos y la complejidad que muchas veces tienen este tipo de jurisprudencias. Precisamente lo que viene siendo el área de las jurisprudencias son y se requieren de análisis. Sabemos muy bien que dentro del compendio de jurisprudencias que yo les mandé, ustedes me iban a analizar algunas jurisprudencias en preciso. Ese análisis básicamente fue su tarea. Eso lo vamos a seguir checando para lo que viene siendo las siguientes clases. La idea como tal de la clase del día de hoy es que nosotros empezamos a manejar ya lo que vienen siendo los órganos, los tribunales de forma más general. Ustedes ya me comprendieron y ya saben básicamente la función de la jurisprudencia, básicamente por qué surge y bajo qué causales se pueden generar lo que viene siendo las jurisprudencias. En este caso vamos a iniciar con órganos de mayor grado a menor grado. En este caso tenemos lo que vienen siendo las salas de la Suprema Corte de Justicia. Todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia pues viene siendo nuestro máximo entidad hablando de lo que viene siendo tribunales. El pleno como tal de la Suprema Corte de Justicia sabemos que se integra por 11 ministros. De estos 11 ministros tiene un número impar precisamente por lo que viene siendo la celebración de las votaciones, para que no exista lo que viene siendo un empate. ¿Vale? Dentro de lo que viene siendo sus funciones, pues básicamente es para la representación de lo que viene siendo todo el pueblo en general, que no se violenten lo que viene siendo sus derechos, que se aplique la norma conforme a lo que es legal y pues obviamente tienen otras características y otras funciones como lo que es la creación de la jurisprudencia. Básicamente lo que viene siendo el pleno tiene 7 ministros. Este pleno funciona bajo lo que vienen siendo sesiones. Estas sesiones son de análisis. Precisamente resuelven lo que vienen siendo controversias constitucionales y también lo que es la creación de lo que viene siendo la jurisprudencia. Estos elementos precisamente y estos ministros tienen, digamos que la tarea de hacer la revisión, canalizar toda la información de todo lo que es mi protocolo que yo quiero enmendar. La integración de lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia, pues digamos que es amplia, porque tenemos lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el pleno del cual nosotros hablábamos. También existe lo que viene siendo un Consejo de la Judicatura Federal, tiene plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación de los juzgados de distrito y tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque lo que viene siendo los tribunales colegiados de circuito también se dividen en tribunales unitarios de circuito. Entonces, dentro de lo que viene siendo esos tribunales existe lo que son, pues digamos que sus hermanitos, sus gemelitos, que son los unitarios. Cada uno de ellos tiene, por así decirlo, sus funciones y sus áreas en específico. Digamos que esta aglomeración de lo que incorpora la Suprema Corte de Justicia no se encuentra directamente dentro de la misma, sino que es seculante, es decir, la Suprema Corte de Justicia como tal es un órgano completamente individual
el cual tiene su instancia y su sede en una sola área. Lo que viene siendo el Consejo de la Judicatura tiene su propio órgano y tiene su propio inmueble, su propia autonomía, así cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una función en específico, a su vez también tienen una competencia en específico. Por eso es que como tal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe de tener, digamos que los elementos suficientes para regir a todo lo que viene siendo la nación. Por eso es que se subdivide. En este caso, lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia se divide no solamente en los órganos que vimos, sino también tiene órganos internos. Estos órganos internos se conocen como primera sala y segunda sala. Estos sí se encuentran dentro de lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia, porque aquí estamos hablando solamente del órgano Suprema Corte de Justicia. En este caso, la primera sala es área penal y civil. La segunda sala es área administrativa y laboral. Obviamente aquí surge una duda. El de, bueno, ¿y dónde quedan las demás materias? Fiscal, en dónde queda lo que viene siendo las demás áreas o vinculaciones del derecho. Bueno, todas ellas como tal se reparten a lo que viene siendo la segunda sala y la primera sala. Es decir, si yo estoy hablando de áreas familiar, la vamos a aglomerar en lo que viene siendo la primera sala, porque por lo general son vinculantes con materia penal y materia civil. Si yo estoy hablando de un derecho fiscal, vamos a hacer vinculaciones en la segunda sala, que es administrativo y laboral, a su vez el mercantil y todo aquello que tenga que ver con un normamiento económico y todo aquello que tenga que ver en disputas de civiles, más allá de lo económico, sino de daños, estamos que viene siendo una primera sala. Estas primeras salas pues tienen su razón de ser. Eso es primera y segunda, no es que una tenga un mayor valor que la otra, las dos tienen el mismo valor, únicamente que se tienen que dividir las salas por la necesidad de la población. Una sola sala no puede llevar todo el control de todas las materias. La primera sala precisamente se le denomina lo que viene siendo penal y civil, porque son aquellos que tenemos más auge dentro de lo que viene siendo la sociedad, es decir, donde existen más conflictos. De estos, de lo que viene siendo los tribunales de circuito, son otra instancia totalmente distinta a lo que viene siendo Suprema Corte de Justicia. No se encuentran en el mismo inmueble y no tienen las mismas funciones. En este caso, los tribunales de circuito tienen su propia autonomía, su propio inmueble, su propia área en específica. Estos nos dice que se componen de 3 magistrados, de un secretario de acuerdos y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Es decir, si en este sexenio se les da un buen presupuesto, van a tener varios secretarios, varios actuarios y varios, digamos que personas laborando dentro del tribunal. ¿Por qué vamos a tener varios? Porque básicamente existe un presupuesto bueno para poder pagar lo que viene siendo sus servicios. Si el presupuesto es reducido, vamos a tener que recortar personal, es decir, esto varía totalmente. Lo único que no varía es sobre los 3 magistrados y sobre el secretario de acuerdos. ¿Por qué? Porque ellos son la cabecilla de lo que viene siendo esta entidad jurisdiccional. Básicamente los 3 magistrados son aquellos que van a estar resolviendo todas las controversias que surjan dentro de lo que viene siendo estos tribunales. Esto me dirán, bueno, pero es que entonces, ¿por qué son tan poquitos magistrados si somos demasiados dentro de la población? Porque básicamente volvemos a lo mismo, tienen áreas en específico y tienen funciones en específico. Básicamente estos se subdividen. ¿Cómo que se subdividen? Porque estos tribunales colegiados o básicamente tribunales generales se dividen en lo que viene siendo primer tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la primera región y segundo tribunal colegiado de circuito del centro auxiliar de la primera región. Es decir, los tribunales de circuito se dividen en 2. Estos 2 tribunales se dividen por regiones. ¿Por qué por regiones? Porque, digamos, pongamos el ejemplo de Suprema Corte de Justicia. Suprema Corte de Justicia únicamente se encuentra en Ciudad de México. Si Baja California, Campeche o demás quiere asistir a lo que viene siendo una vinculación a Suprema Corte de Justicia, tienen que trasladarse a lo que viene siendo Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es entidad única.
Dentro de lo que vienen siendo los tribunales colegiados de circuito, o básicamente los tribunales de circuito, se dividen en dos por empatía hacia lo que viene siendo la población, es decir, cercanía de la población. Ponen ambos tribunales totalmente, digamos que separados, para que se pueda generar una conectividad superior con ellos. Hay más tribunales para que la población pueda acudir a ellos más fácilmente. ¿Por qué? Porque estos tribunales tienen un contacto directo con lo que viene siendo la población en cuestiones de asuntos jurídicos. La idea del primero y de como tal el segundo es que son coadyuvantes. Ambos tienen la misma función. Aquí no los dividimos por materias, básicamente. El primero y el segundo trabajan exactamente igual, únicamente que uno está más cerca de tu domicilio que el otro. Es la única diferencia. Entre lo que viene siendo sus funciones de ambos tribunales que pertenecen al Tribunal Colegiado de Circuito es conocer lo que viene siendo los juicios de amparo. Aquí es donde nosotros metemos la primera oposición para lo que viene siendo amparos. Posteriormente, si no nos resuelven en nuestro favor, si no nos parece, ya podemos escalonar a lo que viene siendo Suprema Corte de Justicia. Pero el primer rubro que nosotros debemos de tocar son principalmente los tribunales colegiados de circuito. Por eso es que existen dos, para que la gente se pueda acercar a ellos. La idea de esto es que también conozcan de lo que viene siendo temas o problemáticas del área laboral. Sabemos que ya tenemos una nueva reforma. Sabemos que existen tribunales específicos de lo que viene siendo la ley laboral o la rama laboral, pero también es bien cierto que muchas veces no se resuelven dentro de ese tribunal. No hay digamos que una resolución que a mí me parezca totalmente de acuerdo o justa. Yo me puedo acercar a lo que viene siendo el Tribunal Colegiado de Circuito y reiniciar un procedimiento ahí, que es darle seguimiento. Digamos que como que me amparo y vuelvo a generar lo que viene siendo mi problemática o solicito el análisis de lo que viene siendo mi asunto jurídico para que los ministros como tal analicen si tomaron las acciones pertinentes y si el juez que lo evaluó en primera instancia, que es dentro del tribunal laboral, estaba haciendo bien su trabajo. De lo contrario, pues tenemos un conflicto de intereses, etcétera, en donde va a cambiar lo que viene siendo mi resolución. Como les comentaba, los tribunales colegiados de circuito tienen unos hermanitos que son los tribunales unitarios de justicia. En este caso cambia que ya no son de circuito y que ya son unitarios. Son unitarios precisamente porque se tratan de una segunda instancia, es decir, de los hermanitos de ellos. Los tribunales, digamos que de circuito, trabajan más áreas laborales, trabajan más áreas, digamos que mercantiles, pero conocen de todas las áreas. Si yo voy e ingreso algo del área familiar, penal o cualquier área, los pueden recibir y pueden llevar lo que viene siendo el control de ese asunto jurídico. Básicamente, los tribunales unitarios se cierran un poquito más. ¿Por qué? Porque ellos se especializan en lo que viene siendo el área civil, penal y administrativa. Porque tenemos más auge dentro de estas áreas. Es decir, si yo voy a un tribunal de circuito a ingresar un asunto de materia civil, es bien recibido y lo van a hacer. Pero si ellos están saturados de trabajo, lo van a delegar a lo que viene siendo los unitarios, porque ellos también pueden conocer de lo que viene siendo esta materia. Es decir, ambos tienen las mismas funciones, únicamente que cambia el aspecto de que uno puede dar lo que viene siendo asuntos jurídicos al otro y el otro no. Es decir, los unitarios no pueden mandar asuntos jurídicos a los de circuito y los de circuito a ellos sí. La idea viene siendo la misma. Tienen que resolver apelaciones, tienen que resolver juicios de amparo, tienen que resolver todo aquello que sea una inconformidad de lo que viene siendo la población en contra de un acto o de una autoridad. Los tribunales unitarios de circuito básicamente se componen de un magistrado y de secretarios actuarios y empleados que determina el presupuesto. Es decir, dentro del mismo, también como son los hermanitos, digamos, menores, tienen menor presupuesto, por lo tanto solamente tienen un magistrado. Entonces, los que reciben todo el trabajo vienen siendo los de circuito, pero los que vienen siendo los
unitarios, también se les puede juntar el trabajo, pero pues ni modos, lo tienen que sacar. Arriba son 3 y abajo es 1. Entonces, obviamente, el tribunal de circuito no es como que delegue mayor carga a lo que viene siendo el unitario. No, delega lo que son trabajos más sencillos. Que nada más va a ser una situación desde el unitario. Yo me quedo con lo que viene siendo el sistema amparal. ¿Por qué? Porque es algo que va a llevar más procedimiento, más protocolo, más tiempo. Entonces, ellos se encargan del trabajo duro y le dejan el trabajo sencillo a lo que viene siendo los unitarios. Porque digamos que cumplen con la misma función, pero al fin y al cabo no tienen la misma capacidad. ¿Por qué no tienen la misma capacidad? Porque son más chiquitos. Es como el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor vienen siendo los de circuito y los hijos menores vienen siendo los unitarios. Pero ambos conocen de las mismas materias, ambos conocen de lo que viene siendo las mismas prácticas en contra de lo que viene siendo la autoridad o revisión del mismo. Vale, aquí sí es importante que me ubiquen la diferencia entre Chana y Juana. Ahora bien, la integración de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Ya sabemos que existen este tipo de tribunales que son las cabecillas, que son digamos que los que están hasta arriba, ¿no? Ya de ella tenemos como que otros tribunales que más adelante vamos a ver. Pero ahora, ¿cómo se integra la jurisprudencia dentro de la Suprema Corte de Justicia? Ya sé que como tal, lo que viene siendo, pues digamos que la Suprema Corte de Justicia es la que se va a encargar de realizar estas jurisprudencias. Bueno, pero ¿cómo lo hace? Existe lo que viene siendo la denominación de por reiteración. Es decir, la reiteración como tal es cuando se establece un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Es decir, que las 5 van a tener el mismo criterio y no va a haber modificación. No son 4 contra 1, sino que como tal las 5 tienen la misma acreditación. En ese entonces, por mínimo, los 8 ministros deben de aprobarla. Recordemos que en Suprema Corte Suprema Corte de Justicia estamos trabajando con 11 ministros. De estos 11 solamente necesitamos 8 que nos aprueben. Es decir, necesitamos más de la mitad. ¿Por qué se necesita más de la mitad? Estamos observando que con lo que viene siendo este procedimiento, que es reiteración, no hay un proceso de análisis sobre la misma. Es únicamente que nosotros tengamos 5 sentencias sobre la misma norma. No sé, un ejemplo burdo podría ser el que siempre hemos dado del gato. Cuando se repitan 5 casos iguales o simultáneos sobre la misma norma y que el juez declare que va a hacer un ajuste sobre esa norma en donde hace referencia a todos los animales y no nada más a los perros, aquí es cuando existe ese criterio y se puede hacer. También tenemos otro que se llama por contradicción. La táctica de jurisprudencia por contradicción nos dice que es cuando básicamente se analiza ante lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia y ante lo que viene siendo los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Es decir, los tribunales de circuito ubican que hay una problemática con cierta norma que les llegó. ¿Por qué? Porque están en desacuerdo con ella, con la sentencia que se emitió por esa norma. Ellos detectan que hay una fuga dentro de lo que viene siendo esa norma, que no es viable, que está produciendo errores dentro de lo que viene siendo nuestros procedimientos. ¿Qué es lo que hace? La analiza. La analiza y le busca una solución, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito una jurisprudencia que hable sobre esto, esto y esto y especifique esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo mandan a lo que viene siendo los plenos de circuito, que los plenos de circuito están ubicados dentro de lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia. Son un pequeño órgano que vive junto de ellos. Se realiza todo lo que... ¿Por qué se hace ese procedimiento? Porque necesitamos que otro órgano, que nuestro órgano superior, que es Suprema Corte de Justicia, realice ese análisis en donde evalúe si esa norma sí tiene que tener una jurisprudencia o no, si sí causará más polémica futuro o no, ¿vale? Esa es otra forma en la cual pueden hacer lo que viene siendo una jurisprudencia por la necesidad que están viendo dentro de lo que viene siendo los órganos de circuito.
También existe otra que se llama por sustitución. En el caso de la sustitución, nuevamente es dentro de lo que viene siendo el colegiado de circuito o el pleno de circuito, en donde solicita a Suprema Corte de Justicia que sustituya la jurisprudencia por contradicción. Es decir, ya el Tribunal de Justicia detectó que hay un problema dentro de una norma. Genera lo que viene siendo una jurisprudencia, se la manda a Suprema Corte de Justicia, lo analizan y dicen sí, que surja esa jurisprudencia. Posteriormente siguen llegando más asuntos jurídicos, los cuales están subsanando con lo que viene siendo esa jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no están saliendo resoluciones positivas, están saliendo resoluciones negativas, es decir, estamos ayudando a los tipos malos. ¿Qué es lo que hace? Nuevamente emite lo que viene siendo una corrección a lo que viene siendo esa tesis, que es una contradicción. Es decir, para esa jurisprudencia existe una contradicción. Hagan de cuenta que es como un juego de cartas, en donde, bueno, yo tengo una carta roja, en donde te voy a poner otra carta encima, donde te la tengo que regresar porque está mal esa carta roja. Es exactamente con la jurisprudencia. Tú ya sacas una jurisprudencia que yo te solicité para arreglar esa norma, pero ¿qué crees? No está arreglando esa norma, está causando problemas, porque no era la forma de arreglar esa norma. Entonces saco otra jurisprudencia que va en contra de la misma. Básicamente se anula lo que viene siendo la aplicación de la jurisprudencia para esa norma y se emite lo que viene siendo la resolución correcta. Es decir, ya anulé la errónea y ya estamos manejando la correcta. ¿Para qué? Para que los tipos malos no sigan utilizando esa jurisprudencia. También tenemos lo que se denomina Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué es este famoso semanario? Es un órgano también de lo que viene siendo el Poder Judicial. Básicamente es un coayudante. ¿Por qué? Porque como tal es, digamos que una instancia, un órgano en donde tal cual nosotros vamos a ir a conocer nuestras sentencias y los criterios definitivos de los tribunales federales. Si yo les solicito una jurisprudencia a ustedes, se pueden meter a lo que viene siendo el Semanario Judicial de la Federación, en donde van a ver qué sentencias se liberaron este mes. Por ejemplo, el día de hoy, yo les puedo dejar, no sé, investiguenme cuántas sentencias se liberaron el día de hoy en materia civil. Se meten a lo que viene siendo el Semanario Judicial de la Federación y ahí mismo les aparecen todos los balances, en donde qué se está haciendo por parte de nuestros tribunales, todos los tribunales, Suprema Corte de Justicia, tribunales de circuito y tribunales unitarios o tribunales de pleno de circuito. Básicamente, este órgano es como que el órgano de información, en donde te está diciendo qué está pasando, por qué está pasando, qué está surgiendo, qué no está surgiendo, etcétera. ¿Vale? Esa es la función de lo que viene siendo este pequeño órgano. Es pequeño porque pues realmente nada más es función organizativa y emitiva, comunicativa. Es todo lo que tiene que hacer, establecer y reconocer lo que se está trabajando, si se está trabajando o no se está trabajando, porque no necesariamente tienen que ser positivas las resoluciones. También dentro del mismo existen los tribunales federales del trabajo en México. Hablábamos que, bueno, yo ya ingresé mi procedimiento en este tribunal, no me salió, me voy a lo que viene siendo un tribunal colegiado o unitario de circuito, ¿vale? Pero básicamente lo que viene siendo los tribunales federales del trabajo nos dicen que también son pequeñas entidades que van a resolver únicamente problemas entre trabajadores y patrones. Aquí sí estamos hablando que ellos trabajan una única materia. No son como los demás que pueden conocer de varias materias. No, estos únicamente se basan sobre lo que viene siendo un área específica, que son los problemas entre trabajador y patrón. ¿Por qué? Porque son muy comunes. Llevan un procedimiento largo y no se pueden estar esperando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que muchos de ellos viven de lo mismo. Entonces no pueden estar esperando a que un tribunal que tiene otras áreas, otras materias, que está saturado, resuelva lo que viene siendo su problemática. Les urge como tal una resolución, ya sea positiva o negativa, para que como tal ellos, o bueno, el obrero, el trabajador, sepa cómo debe de actuar a futuro. Entonces, de forma general, este órgano sí es
excluyente. Excluyente porque yo no puedo tratar ningún otro tema de otra área dentro de este tribunal porque no es competente. Sabemos muy bien que todos tienen su competencia y en este caso la competencia es únicamente laboral. También existen lo que vienen siendo los tribunales superiores de justicia. Básicamente son otros órganos parecidos a lo que viene siendo el aspecto federal laboral, pero aquí como tal se van a encargar que viene siendo la polémica entre lo que son, pues digamos que autoridades. ¿Autoridades en qué? Que a mí me agredió una persona que tiene un fuero. Bueno, lo llevamos dentro de lo que viene siendo estos tribunales superiores de justicia. ¿Por qué? Porque requieren un análisis más preciso. Desde el aspecto, digamos que económico, desde el aspecto cultural o por el simple hecho de que tiene soberanía la otra persona y que está en mejor posición que la mía. Aquí hay un representante de la justicia y también tenemos jueces y magistrados. Aquí existen magistrados por lo que viene siendo el índole social. Es decir, si yo tengo un problema con un juez, ¿quién va a ganar? En cierta, pues digamos que idea tendría que, o la idea precisa sería que va a ganar el juez, pero realmente lo que se busca es que no tengamos este tipo de problemas, que se garantice un buen protocolo. Por eso es que nos vamos a unos tribunales superiores de justicia, porque aquí estamos hablando que no le interesa el gramaje de importancia o el aspecto laboral de lo que viene siendo la otra persona. Reconoce que son trabajadores del gobierno, que son servidores públicos, más sin embargo, no les da como tal el beneficio. Trata de hacerlo de forma justa. Por eso es que existen ambos magistrados y jueces, por el análisis y el alcance, así como el impacto que estos pueden llegar a tener en asuntos jurídicos plenamente de rubro civil y que tienen que ver con soberanía. Ahora bien, grupo, para finalizar, lo que viene siendo la clase, van a realizar lo que son 2 actividades. Estas actividades se tienen que enviar al finalizar nuestro horario de clase, es decir, 12:30 me tienen que enviar estas actividades a lo que viene siendo mi personal. No lo suban al grupo de favor, lo mandan a mi personal. ¿Vale? ¿Para qué? Para que como tal yo pueda verificar que si vieron la clase, que está todo en orden y pues también entra dentro de lo que viene siendo su escala del primer parcial. Lo primero que van a realizar es una investigación. Después de la investigación me van a realizar un cuadro sináptico sobre lo que viene siendo el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, me van a decir qué es el Consejo de la Judicatura, para qué sirve, cuál es su función. Ay, perdón, quería estornudar. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su generalidad? ¿Vale? Me tienen que decir si es un órgano, es una institución, quién la compone, cuál es su competencia. Perdón, toda la generalidad, ¿vale? Básicamente toda esa información me la van a realizar, a desahogar en lo que viene siendo un cuadro sinóptico. Si no quieren un cuadro sinóptico, puede ser una lluvia de ideas, un cuadro referencial, lo que ustedes gusten, cualquier organizador gráfico, ¿vale? La segunda actividad se va a tratar de lo que viene siendo pues la jurisprudencia. Es decir, nosotros doctrinalmente hablando tenemos una jurisprudencia. Esta jurisprudencia puede ser de 3 tipos, es decir, puede ser confirmatoria de la ley, puede ser supletoria e interpretativa o básicamente cualquiera de estas dos, es decir, tienen 3: confirmatoria, supletoria, interpretativa. De estas 3 me tienen que ubicar cómo es cada una de ellas, 3 características por cada una de ellas. Necesito que me den 3 características de una jurisprudencia confirmatoria, 3 características de una jurisprudencia supletoria y 3 características de una jurisprudencia interpretativa. Nuevamente realizamos un proceso de investigación. Primero ustedes tienen que saber qué es de confirmación, qué es supletoria y qué es interpretativa para que ya me puedan dar 3 características de ellas. No son las mismas, son jurisprudencias
distintas. Yo lo que necesito es que me ubiquen características, ¿vale? Únicamente tres por cada una. Es decir, en total tendrían que ser 9 características, 3 de cada una, ¿vale? Nuevamente, esta actividad se tiene que entregar 12:30 para que sea valorada dentro de su escala. Si no está enviada en tiempo y forma, es como si no hubiesen trabajado dentro de la clase y no hubiesen visto el video, ¿ok? Ahora bien, hacemos un pequeño paréntesis en lo que viene siendo la clase antes de que ya finalice nuestro video. Para el siguiente sábado ya me presento yo a la institución. Vamos a tener la aplicación de lo que viene siendo el examen del primer parcial, ¿ok? Entonces, ese examen se aplica el siguiente sábado. Les estoy avisando con tiempo, les estoy notificando que tenemos examen dentro de 8 días, para que no tengamos detalles, ni mucho menos. De favor, vienen formales para lo que viene siendo la aplicación del examen. Recuerden que ustedes ya son un grupo de cuarto, en donde pues obviamente ya los tenemos que empezar a enseñar dentro de lo que viene siendo su profesión. Entonces, por favor, con ropa adecuada y formal, acorde a. Pónganse a estudiar. Los temas que vimos hoy en el video vienen en el examen. Las generalidades que hemos visto de la jurisprudencia vienen en el examen, ¿ok? Lo que viene siendo la jurisprudencia concretamente, definición de jurisprudencia, todo esto viene dentro del examen. Pongan mucha atención a la información que les estoy presentando el día de hoy. Eso es básico en el examen. Les voy a preguntar sobre los tribunales, les voy a preguntar sobre lo que viene siendo su composición, sobre cuáles son sus funciones, sus subdivisiones, etcétera, ¿ok? Entonces, pueden volver a ver el video las veces que ustedes quieran, realicen su apunte y en base a eso estudien para dentro de 8 días. Dentro de 8 días también les reviso lo que viene siendo la tarea que tenemos pendiente. Recuerden que en plataforma pues ya tenemos actividades cargadas.